Hola chicos, la clase anterior habíamos visto el cálculo de gotas. Aprendimos cómo calcular las gotas cuando ese medicamento junto con ese líquido pues está pasando por la vena de ese paciente. Hoy vamos a aprender a calcular el tiempo y vamos a aprender a calcular el volumen. Entonces vamos a empezar con el cálculo del tiempo. Para aprender a calcular el tiempo de goteo, es decir, en cuánto tiempo tiene que pasar ese medicamento con esa bolsa, gotica por gotica, pues resulta que hay que tener algo en cuenta y vamos a recordar el factor goteo. Entonces recordemos que hay cuatro tipos de factores goteos. Está el equipo macro, normo, micro y el equipo para transfusiones. Se maneja de la misma forma. Entonces resulta que para hallar el cálculo de tiempo, pues existe esa formulita, existe esta fórmula. Acuérdense que toda fórmula es una constante. Les había dicho y siempre les recuerdo que una constante es algo que nunca cambia. Eso indica que esta fórmula pues nunca va a cambiar. Siempre vamos a necesitar esta fórmula. ¿Qué es lo que me está pidiendo la fórmula? Que hallemos el tiempo. Es importante algo que les resalto acá en rojo y es que el resultado de hallar esta fórmula, que obviamente necesito unos números para yo poder hallar un resultado, siempre el resultado me lo van a dar en minutos, ¿sí? Lo mismo, cuando ustedes vayan a reportar cuántas gotas, ustedes no dicen 55, 60, sino digan 55 gotas, 66 gotas, porque eso hace parte de la entrega de turno. Entonces resulta que esta fórmula me halla el tiempo. Vamos a hallar entonces un primer ejercicio. Vámonos con este primer ejercicio. Este primer ejercicio me dice hallar el tiempo en minutos para un volumen de 2500 cc con un goteo de 70 gotas por minuto en un equipo microgoteo. Sencillo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Reemplazar. Entonces, la fórmula me está diciendo que primero va el volumen, ¿cierto? Yo busco acá, el volumen es 2500 y lo pongo automáticamente acá. Voy llenando esa fórmula. Me dice la fórmula que el volumen es por el factor goteo. ¿Cuál es el factor goteo? Un equipo microgoteo. Entonces el jefe en la clase anterior me había dicho que el equipo microgoteo es 60. Entonces 2500 por 60. Y me dice la fórmula que ese valor yo lo voy a dividir en las gotas. Entonces me voy al ejercicio y me dice el ejercicio que me dan 70 gotas. ¿Dónde lo pongo? Abajo. 2500, que es el volumen, por el equipo, que es micro, 60, dividido en 70, que es las gotas. Por magia, ya lo tengo resuelto y eso me da 2142 minutos. Acuérdense que yo les decía, o si son gotas, si es tiempo, si son perros, si son gatos, lo que sea, me lo voy a dar en minutos. Acuérdense que el tiempo siempre el resultado va a ser en minutos. 2142 minutos. Vamos a repasar otra vez ese ejercicio. Para yo hallar el ejercicio, primero tengo que tener la fórmula. Yo sin esa fórmula no la puedo realizar. No es necesario que se aprendan la fórmula, simplemente que la tengan. Yo nunca se las iría a esconder y nadie se las debe esconder porque en realidad pues lo importante es saberlo hallar. Listo. La fórmula me dice que yo tengo que multiplicar el volumen por el factor goteo y eso tengo que dividirlo en gotas. Sencillo. 2500, ¿cierto? Por el equipo micro, entonces el equipo micro ustedes ya saben que es 60, dividido en las gotas. Entonces si yo me voy al ejercicio, dice 70 gotas. 2500 por 60 dividido en 70, eso me da 2142 minutos. Vámonos con otro ejercicio para quienes no han podido entender. Entonces, el segundo ejercicio me dice hallar el tiempo en minutos. Mire que el mismo ejercicio le dice en qué derivada le tiene que dar el resultado. Hallar el tiempo en minutos para un volumen de 1500 cc con un goteo de 50 gotas por minuto en un equipo normogoteo. Entonces yo me regreso a la fórmula. Mire que la fórmula la tienen acá. Entonces me dicen
El volumen yo lo tengo que multiplicar por el factor goteo sobre gotas. El jefe en el ejercicio me tiene que dar el volumen, me tiene que dar qué equipo y me tiene que dar la cantidad de gotas. Listo. Si yo tengo esos tres resultados, mire que lo único es que reemplazar. Entonces, volumen 1500, volumen de 1500 por 20, ese 20 ¿de dónde sale? Ah, es que el jefe me dijo que era un equipo normo. Y acuérdense que el equipo normo es 20 gotas. Dividido por las gotas. Entonces, ¿dónde encuentro esas gotas? Acá, 50 gotas por minuto. Entonces, 1500 por 20 dividido en 50, por la magia, me dan 600 minutos. Eso es básicamente el resultado de los dos. Si aprendieron a hacer gotas, perfectamente ustedes saben hallar el tiempo. Es facilito. Listo. Hasta ahí, entonces queda, pues básicamente, hallar el tiempo. Recuerden que todo resultado que ustedes vayan a dar, da en minutos. Siempre va a dar en minutos. Entonces vamos a suponer que ese resultado siempre me va a dar siempre me va a dar un decimal después. Por lo menos resulta que acá me dio 600.5, ¿sí? En gotas, recuerden que nosotros aproximábamos. Acá en minutos no aproximamos. Dejamos solamente los números después de la coma. Si me dio 600.5 minutos, ustedes le quitan el 5 y automáticamente me queda un número entero. 600 minutos. No me queda nada más. Listo. Eso es con tiempo. Ahora vamos a aprender a hallar el volumen. Entonces también vamos a aprender a hallar el volumen de ese medicamento que se le está pasando al paciente. Siempre debemos calcular cuando se le pasa al paciente el medicamento tres cositas. Las gotas, que ya las aprendimos, el tiempo, y es en cuánto tiempo pasa, ¿sí? Y vamos a aprender a hallar el volumen, es decir, la cantidad. Acuérdense que el volumen siempre va a ser en cantidad. Por eso, siempre el resultado lo vamos a hallar en mililitros o cc. Acuérdense que mililitros o cc es lo mismo. Si yo le digo al médico 2 mililitros y el jefe le dice 2 cc, le está diciendo básicamente lo mismo. Entonces resulta que para ese cálculo de volumen, ¿sí? Ya hallamos tiempo, vamos a hallar entonces ahora el volumen. También existe otra fórmula que también es una constante. Acuérdense que todo lo que se llame constante es algo que siempre va a existir, algo que nunca lo van a cambiar. Entonces, ¿cómo es la fórmula para hallar el volumen? Gotas por tiempo, y mire aquí lo que les pongo, y es que el tiempo siempre lo voy a enviar en minutos. Este tiempo que yo pongo acá lo voy a utilizar en minutos. Y lo divido por el factor goteo. Ya ustedes saben que yo para hallar un ejercicio tengo que tener primero la fórmula, que se las pongo acá, y el jefe me debe dar, en el ejercicio que me va a poner, me debe dar el dato de las gotas, el dato del tiempo, pero ojo, porque el jefe se lo puede dar en minutos o se lo puede dar en horas. Entonces, si el jefe se lo da en minutos, yo no tengo que hacer ningún cálculo. Pero si me lo da en horas, yo tengo que pasarlo a minutos. Recuerden lo que se hacía en el cálculo de gotas. Y eso lo divido en factor goteo, que ustedes ya saben que cuánto vale el macro, cuánto vale el micro, cuánto vale el normo, cuánto vale el de transfusiones, según lo que le estén pidiendo. Y vuelvo y les repito, ese resultado es en mililitros o en cc, siempre. Habíamos dicho que el tiempo, el resultado era en minutos. Aquí, en volumen, el resultado va a ser en mililitros o cc. Listo, chicos, entonces vámonos para el primer ejercicio. Ojo, porque aquí estamos hallando volumen, ya tiempo ya es otro temita. Así como gotas fue un tema, tiempo fue un tema, estamos en otro tema que es volumen. Hallamos tres cositas, vamos en volumen. Entonces resulta que el ejercicio me dice hallar el volumen para una orden de medicina interna en equipo microgoteo, en donde a las primeras 4 horas se manda un goteo de 55 gotas por minuto. Ojo, hallar el volumen quiere decir que apenas me diga hallar el volumen, ¿qué fórmula voy a utilizar? La de volumen.
para una orden de medicina interna en equipo microgoteo, en donde las primeras 4 horas se manda un goteo de 55 gotas por minuto. Fácil lo que hemos hecho en los otros cálculos. Nos venimos a la fórmula. Entonces la fórmula me dice que yo las gotas la tengo que multiplicar por tiempo, pero ojo porque ese tiempo tiene que estar en minutos. Y ese gotas por tiempo yo lo tengo que dividir en el factor goteo. Entonces, gotas, el ejercicio me dice que son 55 gotas. Por el tiempo, ojo que acá me dice la fórmula el tiempo, pero el jefe me dio el tiempo en horas. Entonces yo ese tiempo en horas lo tengo que pasar a minutos, sí o sí. Si yo pongo acá el 4, automáticamente eso me queda mal. Quiere decir que esa 4 yo lo multiplico por 60. Acuérdense que un minuto tiene 60 segundos. Entonces 4 por 60 me da 240 minutos, ¿cierto? 4 por 60 me da 240 minutos. Y eso lo divido por el factor goteo. Entonces resulta que el jefe me dijo que era un equipo micro. Y ese equipo micro es 60 porque ya eso ustedes lo saben. Entonces 55 por 240 me da, dividido en 60, perdón, me da 220 mililitros o cc. Acuérdense que cc es lo mismo. Entonces resulta, me estoy inventando, que me dio en la calculadora 220.6, ¿cierto? Si fuese en gotas, yo lo aproximo a 221, pero como no es en gotas, esto aquí también yo le quito y me queda 220. Ojo, porque ni en tiempo ni en volumen aproximo. En el único donde yo aproximo es en gotas. Entonces, vámonos otra vez. Gotas, 55 gotas. ¿De dónde saco esas 55 gotas? Del ejercicio que me dio el jefe. Por tiempo, que me está diciendo la fórmula, pero ojo porque yo ese tiempo tengo que darlo en minutos. Entonces el jefe me lo dio acá en horas. Quiere decir que yo tengo que hacer, ahí hay como un primer obstáculo, pues. Entonces yo para saltar tengo que primero saber ese obstáculo que hay. Entonces multiplico 4 por 60, 4 por 6, 24 y le agrego el 0. Facilito, no necesito ni calculadora. Entonces 240 minutos. Ahí ya hice como una valoración antes de seguir, como un balance antes de. Y eso lo divido por el factor goteo. ¿Por qué? Porque eso me lo dice la fórmula. Entonces aquí el factor goteo, el jefe me dice que es un equipo micro. Pero como yo ya vi en la clase anterior que el equipo micro me vale 60, pues entonces lo otro ya es básicamente calculadora. 55 por 240 dividido en 60. Por magia yo ya lo tengo acá. 220 mililitros o cc. Acuérdense que si me dan las respuestas mililitros, es lo mismo. Y quien me dé la respuesta en cc es lo mismo. Nadie va a sacar ni más ni menos, sino va a ser el mismo resultado para los dos y a los dos le va a quedar bien. Listo. Vámonos con otro ejercicio sobre volumen. Entonces, hallar el volumen para una orden de medicina interna en equipo macrogoteo. Las siguientes 7 horas se ordena un goteo de 65 gotas por minuto. El médico le dice, mire, durante 7 horas usted me va a pasar en este equipo macro y me lo tiene que hallar 65 gotas. Hálleme cuánto líquido, cuánta cantidad de líquido me está pasando. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo la fórmula de volumen, ¿cierto? Hálleme el volumen. El mismo ejercicio le dice a usted qué es lo que debe hallar. Hay muchas fórmulas, pero el mismo ejercicio le dice, halle el volumen, o halle el tiempo, o halle las gotas. Entonces, según lo que le está pidiendo, usted se va para la fórmula que requiera hallar ese resultado. Entonces la fórmula me dice acá, volvemos y nos devolvemos, resulta que la fórmula me dice gotas por tiempo sobre factor goteo. Gotas por tiempo sobre factor goteo. Gotas, 65 gotas, y las ponemos acá, por el tiempo, pero resulta que el tiempo siempre me lo van a decir en minutos. Yo lo debo hallar en minutos, pero aquí el jefe me lo está diciendo en ¿qué? En horas. Entonces yo esos tiempos en horas debo hallarlos en minutos. Si yo no hallo eso, no me va a dar el resultado. Entonces 7 por 6,
42 y le agrego el 0. Ustedes multiplican 7 por 60, 420 minutos. Listo, ahí ya tengo. Y me dice que yo lo debo dividir por el factor goteo. Entonces el jefe me dijo que acá el equipo era macro. Entonces ya ustedes saben que el equipo macro es 10. ¿Sí? Hago 65 por 420 dividido en 10 me da 2730 mililitros OCC, que es básicamente lo mismo. Acuérdense que yo no aproximo, aquí yo tengo que dar un valor grande. Si esto fuese en gotas me daba 3 gotas. ¿Por qué? Porque 2.7, el 7 me aproxima y me da 3 gotas. Pero acuérdense que como esto es tiempo y volumen, yo tengo que dar un valor grande. Entonces me da 2730 mililitros OCC. Recuerden algo muy importante y es que aquí yo tengo que pasarlo en minutos. Pero si yo aquí en la fórmula les digo, por ejemplo, 420 minutos, ¿sí? Entonces automáticamente yo no tengo que cambiarlo. Es decir, yo pongo esos 420 minutos porque si el jefe me lo pidió en minutos y me lo están dando en minutos, pues qué necesidad yo tengo que cambiar. Pero resulta que en este caso yo se los di en horas. Entonces sí tengo que hacer el trabajito de hallarlo. Y listo. Acuérdense que volumen me da mililitros OCC. Entonces acá les dejo. Cuando yo voy a hallar las gotas, la respuesta es en gotas. Cuando yo voy a hallar el volumen, la respuesta siempre me tiene que dar en mililitros o cc. Y cuando yo voy a hallar el tiempo, la respuesta que me vaya a dar, me la va a dar en minutos. Acuérdense que la calculadora me da el número, la calculadora me da 200, pero 200 gotas, 200 mililitros o 200 minutos. Eso ya depende de usted, de cómo esté utilizando las fórmulas. Listo. Eso es, chicos. Si entendieron gotas, esto se les hace supremamente mucho más fácil. ¿Qué les queda? Para que ustedes practiquen, no me deben entregar, simplemente para que ustedes practiquen, les dejo estos 4 ejercicios. Hay 2 de tiempo y hay 2 de volumen. Para que ustedes practiquen solitos, la idea es que lo hagan solo, no se copien de los demás, porque la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? De que pueden compararse, pero entonces primero háganlo ustedes y luego ahí sí comparan con el compañero. No me los deben entregar, lo que necesito es que aprendan, que hayan entendido el tema. Si les sale, me dicen cuánto les dio y ahí en WhatsApp pues estamos debatiendo qué resultado les dio y yo les doy los resultados después para que todos tengan claridad. Entonces no es para que me lo entregue, simplemente es para que ustedes practiquen y ya después pues haremos un ejercicio con todo, con gotas, con tiempo y con volumen para que vayan repasando porque esto es de repasar.